Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 14. ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Vamos a ver, vuelta con el que tiene al lado, izquierdo, derecho, atrás o adelante, y fíjate si viene con ganas de la palabra de Dios. Vamos a leer Éxodo 14, vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot y entre Migdol y el mar hacia Baal de Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Papá, te damos gracias, papá, esta noche, papá. Gracias, papá, por estar aquí, Señor. Gracias por tu presencia, papá. Que seas tú obrando, Señor, que seas tú, papá, moviéndote, papá. Es tu casa, Señor, somos tus hijos, papá. Que esta noche, papá, mi corazón, Señor, mi boca, Señor, es un instrumento tuyo, Señor, que pueda extraer, papá, lo que hay en tu corazón, papá, para tus hijos, Señor, para impulsarnos, para seguir adelante, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Esta es la tercera parte de esta serie que tenemos de medio. La semana pasada vimos vimos unos versículos donde nos hablaba esa parte donde Dios usó la vara de Moisés y le hizo su vara, y a través de ella realizó milagros, prodigios. Fue el recurso, fue la herramienta que tenía Moisés caminando con él 40 años y no sabía que era una potencia en sus manos, un recurso donde Dios iba a usar para liberar a todo su pueblo. Traía el recurso para liberar, para romper las cadenas que estaban deteniendo al pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya encontraron esos recursos que ya estaban en sus manos y habían perdido el valor en sus vidas? Porque yo creo que Dios ha depositado algo en ti. Amén. A ver, dile al que tienes al lado: Dios ha depositado algo en ti. Dile: es tiempo de que lo uses. Y nos quedamos en una parte que Dios tomaba. Cuando Dios toma algo, lo lleva de lo natural a lo sobrenatural. Lo lleva de lo común a lo extraordinario. ¿Quieres que tu vida pase de lo común a lo extraordinario? Déjate tomar por las manos de papá. Déjate tomar por las manos de papá. Dile al que tienes al lado: déjate tomar por las manos de papá. Esa noche, ¿cuántos quieren ser tomados por la mano de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios lo tome y los lleve hasta donde había dicho Dios que los iba a llevar? Aquellos sueños en tu corazón, aquellas palabras, aquello que Dios había declarado sobre tu vida. ¿Cuántos quieren que Dios tome su vida y que los lleve a cumplir cada palabra, cada letra que Dios ha declarado sobre ustedes? Entonces déjate tomar por la mano de Dios. Es importante que como hijos, Dios no va a usar aquello que no le pertenece. Dios no va a usar aquello que no le pertenece. Y Dios solo toma aquello que es suyo. ¿O no? ¿O cuántos de ustedes pueden ir con el vecino y entrarle al refri y si no tenía salchicha, huevito o carne, ya entra el refri del vecino, lo agarra y dice: con permiso, gracias, y se lo lleva a su casa? Solamente toma lo que hay en tu refrigerador, ¿verdad? Entonces papá solamente toma lo que es suyo.
¿Cuántos esta noche son de papá? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Si están listos, hoy vamos a ver otro recurso más. ¿Cuánto les gustan las dificultades? ¿Cuánto les gustan las situaciones difíciles? ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Sabemos que aceptar a Cristo no es excepción de problemas, ¿va? Sabemos que aceptar a Cristo no es excepción de dificultades, de situaciones difíciles, ¿verdad? Esta historia sigue a la continuación de lo que habíamos viendo la semana pasada. Esta historia, para ponerle contexto, la base para poder lo que hoy Dios quiere construir en nosotros. Dios levanta a Moisés, le dice que lleve esa vara, y con la vara hace milagros, hace prodigios sobre el pueblo de Egipcio, y permite que Faraón los suelte y que se vayan a adorar a Dios al desierto. Los vemos, y como declaramos la semana pasada y dijimos, es que papá los liberó con mano poderosa. ¿Cuántos de ustedes han vivido milagros? ¿Cuántos de ustedes han visto el mover de Dios en medio de una situación que hayan tenido, sea enfermedad, sea crisis, sea lo que estés viviendo, pero que hayan visto el favor de Dios? Okay. El pueblo de Israel estaba en esa misma situación. Había vivido las plagas, había visto cómo Dios había obrado para liberarlos de esa esclavitud, de esas cadenas que los egipcios estaban sobre ellos. Y una vez que salieron al desierto, Dios los lleva a un lugar. Dile que tienes al lado, Dios se lleva a un lugar. Todos imaginamos que cuando Dios nos libera, nos va a llevar a Canaán, a esa tierra prometida, la gloria, la felicidad, a esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creemos que así es a veces la vida en Cristo. Pero Dios los lleva a un lugar. Y si lo ponemos estratégicamente, ese lugar, si hablamos de guerra, de estrategia, yo creo que era el lugar más vulnerable para que el enemigo los pudiera sitiar y encarcelar y volverlos a llevar otra vez a Egipto, a la esclavitud. Pero Dios le dice a Moisés, pues, vimos el versículo que dice, habló Jehová a Moisés, dile a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen en ese lugar. Dios los estaba llevando a un lugar donde eran presa fácil. No es para que vean el escenario que tenían de enfrente estaba el mar, estaban en el desierto. Y si continuamos leyendo Éxodo 14, se van a dar cuenta que Faraón y todo su ejército, aquellos que iban a caballo, estaba detrás de ellos. La escena no era lo más... ¿Cuántos quisieran estar así esta noche? Hijos. Pues no que... Dios ha hecho con ustedes milagros, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos saben que tienen un Dios fiel? Entonces, yo no sé, pero si me lleva a Dios, adelante, voy. Amén, amén. Porque si estaba el pueblo de Israel, Dios los había liberado con esa mano poderosa, lo lleva a ese lugar. Sabemos que, como dije al principio, nuestra vida va a estar llena de dificultades, problemas, situaciones difíciles en el trabajo, en la familia, economía, finanzas, salud, lo que tú quieras. Vamos a enfrentar toda nuestra vida a ese tipo de cosas. Y más cuando vamos en la mano de Dios y Dios me lleva, digo, Dios, a donde tú quieras. ¿Cuántos irían de la mano de Dios a ese lugar? Ay, es donde perdemos casi a la mitad de la iglesia, Fra. Pero Dios los llevó ahí. Dile al que tienes al lado, Dios los llevó ahí. Dile otra vez, Dios los llevó ahí. Esta noche vamos a ver esos recursos. Ese recurso que Dios me hablaba era
la dificultad o las situaciones difíciles. Son recursos de Dios. Son recursos de Dios. Aquellos que han sido tomados de la mano de Dios, que se dejaron tomar por ellos y pasan por situaciones difíciles, es un recurso de Dios en medio de tu vida. Es un recurso que Dios tiene preparado para ti. Es un medio por el cual Dios va a mostrarte cosas grandes. Yo sé que a nadie nos gusta pasar por ahí. Yo sé que en lo carnal o en lo natural nos comportamos como pueblos de Israel. Porque una vez que habla la historia, una vez que ya estaban ahí y vieron que venía el pueblo de Egipto sobre ellos, la acción de ellos no fue gracias Dios. La Biblia dice que clamaron a Dios, pero ese clamor no habla tanto como que Dios, queremos ver tu favor, porque vemos luego que dice que clamaron a Dios, le empezaron a reclamar a Moisés y le preguntaron, ¿no había dónde nos enterraran allá en Egipto? ¿Por qué nos hizo traer al desierto? Nuestra actitud a las situaciones difíciles o a los problemas, la mayoría de veces, no puedo decir el 100%, pero vamos a decir el 99.9% de las veces, la actitud de nuestro corazón es de queja. Es decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han dicho esta frase? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Imagínense, yo recuerdo cuando cumplí años y lo primero que pasa, me levanto, voy al trabajo y me chocan. Digo, Dios, apenas iba y digo, bueno, gracias Dios, tú eres bueno, tú sabes por qué pasan las cosas. Pero era un día para festejar, un día para celebrar y lo primero que me pasa es que me chocan el carro. Y la situación de lo más raro, yo estaba en tercera fila, el de una camioneta de delante se iba a pasar y vio que no lo iba a hacer, se mete para atrás de reversa, le mete el pie a todo el acelerador, le pega de delante y luego me pega a mí. El de delante de mí, pobre, sí lo dejó, yo creo que ya pérdida total. A mí solamente fue un rasponcito. De hecho, casi ni se le notaba el golpe. Pero nuestra actitud muchas veces ante esas situaciones es no de agradecimiento, no es de agradecer, sino es de queja o de molestarme por lo que estoy pasando. Pero cuando estás tomado de la mano de papá y toca en tu vida pasar por ese tipo de situaciones, es un recurso del cielo para hablar a tu vida. Es un mover de Dios que va a traer sobre ti. Y lo que tienes al lado, de vez en cuando son buenas las situaciones adversas. Lo que me extraña y lo que me llama la atención es, si el pueblo de Israel había visto cómo Dios lo liberó, ¿por qué tomar esa actitud? ¿Por qué tomar la actitud de renegar, de repelar, de decir, sabes que yo prefiero estar allá, en vez de decir, sabes que ya fui libre, tengo de aquí para adelante? Pero bueno, ciertamente estaba el mar, ¿no? Papá nos lleva a situaciones adversas en nuestra vida para mostrarnos su mover en medio de nosotros. Papá usa las situaciones en nuestras vidas para mostrarnos su mover en medio de nuestras vidas. Hay a veces cuando no estamos tomados de la Dios, que por su amor, por su misericordia, Dios nos saca de ese lugar. No pienses que todas las situaciones difíciles es porque Dios te va a meter, pero de vez en cuando Dios te mete en ese tipo de situaciones. Yo sé que no es la historia, no, tal vez no es el mensaje que ustedes anhelen o quieran recibir, de pasar situaciones adversas o difíciles. Pero créeme que cuando vas tomado de la mano de papá, cuando pasas esas situaciones, ves el cielo en tu lugar, ves el respaldo de la mano de Dios sobre tu vida. Ves la voz de papá obrando y declarando que aun cuando pases por esos valles de sombra y de muerte, no debemos de tener ningún temor. No debe de haber temor en nuestras vidas. No debe haber duda en nuestro corazón, que sabemos que nuestro Dios es grande. Aquel, como dice el salmista, aquel que sabe que Jehová es su pastor y que le pertenece, que es su oveja, sabiendo que su pastor no lo va a dejar, no lo va a soltar, aun cuando pase circunstancias difíciles, él sabe que no va a temer nada, porque papá está en medio de él.
Iglesia, hay que tener claro que cuando Dios está con nosotros no debe de haber duda en nuestro corazón. Tenemos que confiar. Por eso empecé la prédica, este mensaje, preguntando cuántos de ustedes han vivido milagros de Dios en su vida. Y la mayoría dijo amén. Pero si tú has vivido un milagro, has visto el mover de Dios, has visto que Dios no te ha dejado solo, has visto que Dios es fiel a ti y que no te soltará y que no te dejará. Tal vez en el mundo los amigos, en las buenas y primeras, en situación difícil, adiós, bye bye, te dejo solo, ahí tú te encargas. Hubieran visto al chavo que venía con 3 y fue el único que salió a dar la cara. Yo me bajé a bendecirlo. Pero el único que se bajó fue el chavo que iba manejando, y todos los demás ahí se quedaron. En las situaciones difíciles puedes ver en el mundo que te dejan solo, pero en el reino sabes que alguien está contigo. Sabes que papá está en medio de tu vida. Sabes que papá no te va a soltar. Y aparte hay hijos suyos que conocen la cultura del reino, conocen el reino, tienen a Cristo en su corazón y saben que van a poder interceder en medio de tu situación. En esta iglesia hemos orado cuando gente ha pasado por COVID, por enfermedad, por situaciones difíciles, económicas, problemas de salud, lo que tú quieras. Hemos estado orando, hemos estado intercediendo, porque sabemos que somos familia. Dile al que tienes al lado, somos familia. Oh, ya se me vino el tiempo, vamos a seguir. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios en su vida? Otra vez, ¿cuántos quieren ver el mover de Dios en su vida? A veces lo vas a ver en situaciones difíciles. Nuestro pastor lo diría: ¿quieres ver un milagro de Dios? Consíguete un problema, una enfermedad, consíguete algo. Hay que ver el lado bueno a las situaciones difíciles. Nosotros cuando pasamos COVID vi cómo Dios habló tan claro. Y dije: Dios, sé que estás conmigo. Sé que estás aquí. Cuando estás agarrado de la mano de papá, papá te confirma, te dice, hay acciones, hay momentos, hay palabras que te dicen: yo estoy ahí, no te voy a dejar solo. Entonces no era fácil la situación del pueblo de Israel. Si hablamos naturalmente, era algo difícil, era algo imposible, era algo que en sus fuerzas no iban a poder. Y por eso hablamos la clase pasada que cuando te dejas tomar por Él, cosas grandes pasan en medio de tu vida. Iglesia, hay que tomarnos de la mano de Dios y hay que dejar que papá tome nuestras vidas en sus manos, porque papá usa las dificultades para mostrar que Él es fiel para guardarnos. Las dificultades, iglesia, te permiten conocer a papá. Las dificultades o las situaciones difíciles te permiten conocer a papá en otra atmósfera, en otro nivel, de otra forma. A gente que no podía tener hijos y tuvieron hijos y Dios los bendijo con ellos, hicieron a un Dios proveedor. Imagínate la cara del pueblo de Israel cuando se abrió el mar. Imagínate la cara del pueblo de Israel cuando el río Jordán se frenó. Imagínate la cara del pueblo de Israel cuando vieron que esas murallas impenetrables se derrumbaron. Porque vemos y conocemos a Dios en medio de esas situaciones. Lo conoces cuando hay toda amabilidad, hay paz, pero también en medio de esas situaciones los conoces. Y te fijas, a cada personaje los metió en aprietos. A cada personaje lo sacó de su zona de confort. A veces escuchan la palabra situaciones difíciles y exageras, te vas a algo bien grave. Pero a veces tenemos situaciones difíciles de que no quiero cambiar de carácter, que tengo un problema muy leve en la familia, pero para mí es una tormenta en un vaso de agua. Pero aún en medio de eso no dejo que Dios se mueva, porque no estoy tomado de su mano y su mano no está sobre mi vida.
Y si supieras que en cada situación vas a conocer a Dios y vas a ver a Dios de una manera diferente, le dirías: papá, llévame de tiempo en tiempo a vivir situaciones difíciles. A veces en el trabajo tienes problemas, tienes situaciones que lo único que traen preocupación a tu vida, porque en lo natural las situaciones acarrean preocupaciones, acarrean un tiempo de agüitamiento, de bajón en mi vida, ¿o no? ¿Cuántos han vivido algo difícil? Dime, ¿cuál es la primera reacción? Te agüitas, dices: no, porque a mí hoy había planeado esto, el otro. Pero una vez que te pasa eso, frenas todo lo que ibas a hacer. Las situaciones difíciles sin Dios tienen la capacidad de frenarte, tienen la capacidad de hacerte regresar de donde Dios te había sacado. Las situaciones difíciles tienen esa capacidad cuando no estás en las manos de papá. Pero cuando estás en las manos de papá, sabes que tienes la oportunidad de ver el mover de Dios en tu vida, de ver la gloria de Dios manifestándote en medio de ti. ¿Quieren vivir y ver la gloria de Dios? Atrévanse a salir de su comodidad. Sal de tu comodidad. Vas a vivir situaciones difíciles. No era fácil para el pueblo de Israel. No era posible para el pueblo de Israel. Pero cuando Dios está ahí, puede ser posible. ¿A poco no cambia tu mentalidad? Mi mentalidad sin Dios es: ya me ahogué, ya hasta aquí quedé, aquí quedó todo, mis sueños, mis planes, aquí murieron. Pero cuando tu mentalidad está en el reino y tienes esa mentalidad de reino, dices: ¿sabes qué? Tal vez en mis fuerzas ya no puedo más, pero le abres espacio, pones el terreno para que papá tome lugar en la batalla. Dejas que papá obre, porque ciertamente la batalla no era del pueblo de Israel, la batalla le iba a hacer Dios. Dios no le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Di que el pueblo de Israel se levante en armas y pelee contra el pueblo de Egipto. No le dijo eso. Solamente ve con tu vara y haz lo que yo te voy a decir, porque yo voy a ser el que te va a liberar. Yo voy a ser el que te va a soltar. Yo voy a ser el que te va a abrir camino en medio de aquel lugar que no había camino. ¿Qué aprendes en situaciones difíciles? A ver que donde no hay salida, papá abre una. Si estás viviendo hoy por una situación difícil, es tiempo de caminar en fe. Si ya oraste, es tiempo de acción. En un momento compartí esta parte, que cuando Moisés iba a orar, a clamar, Dios le dice: ¿sabes qué? Levántate, camina, levántate, camina. Hay tiempo para orar, pero hay tiempo para accionar. Lo que Dios está esperando de ti, de un corazón que está ligado al corazón de papá, que aún de las situaciones difíciles, aun cuando no vea camino, que aquel se atreva a caminar en fe. Porque las situaciones difíciles provocan en ti que tu medida de fe aumente. Porque te hace ver camino donde no hay camino. Ciertamente podemos ver que el pueblo de Israel no vio camino, pero hubo uno que se levantó. Digan: hubo uno. Hubo uno que se levantó y dijo: yo voy. Tomó su vara, tomó el recurso y tomó la situación difícil como recurso y dijo: yo voy a ver algo de papá. Porque la Biblia no dice que dudó. Tal vez cuando iba a clamar a Dios, Dios le dice: ¿sabes qué? Camina, levántate, ve al mar, ve a tu problema. Y esta noche Dios te quiere decir: ¿sabes qué? Ve a tu problema, no le saques la vuelta a tu problema. Enfréntalo orando, pero enfréntalo caminando y dando pasos de fe. Que el problema no te detenga, iglesia. Que la adversidad no te detenga. Que tu condición no te detenga. Que tu situación no le ponga freno a tu vida, porque Dios le está dando vuelo a lo que tú vas a hacer. Dios está causando un mover para ti. ¿Cuántos quieren conocer a papá? Es tiempo de que enfrentes tus situaciones.
¿Cuántas situaciones te han frenado? Tal vez ahorita no la tenga porque ya te frenó. Así es el enemigo. Dijo, ya está quieto, ya ni le hago nada, y lo dejo tranquilito, quietecito. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel se estaba moviendo. ¿Cómo estaba Faraón, el corazón de Faraón? Enfurecido, con coraje. ¿Por qué los dejé salir? Y prácticamente dice la Biblia que agarró, no agarró cualquiera, agarró a aquellos a caballo. No agarró cualquier arsenal. Agarró a los mejores para ir detrás del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensó que su situación, su problema, esa situación difícil era para matarlos. Pero ciertamente en el corazón de Faraón no estaba matarlos. Y es como juega el enemigo. Es como juega con nuestra mente, con nuestro corazón el enemigo. Porque nos hace ver las situaciones como aquellas cosas que nos van a matar, que nos van a frenar, que van a acabar con toda nuestra vida. Pero lo único que quiere provocar en ti es frenarte. Porque el faraón fuera lo que quería hacer. Faraón no los quería matar. Los quería regresar otra vez a Egipto para que siguieran sirviendo a él, a Faraón, a todo el reino de Egipto. No los quería matar, pero la perspectiva del pueblo de Israel es, ¿sabes qué? Nos van a matar, porque le dicen a Moisés, ¿por qué nos traes aquí si allá no hay sepulcros? ¿Por qué nos traes a morir en el desierto? Y no era para matarlos, para lo que el enemigo iba a hacer. Lo que el enemigo quería hacer era frenarlos. Lo que el enemigo quería hacer es detenerlos. Y créeme que muchas veces el enemigo te ha querido detener. El enemigo te ha querido frenar. El enemigo te ha querido encadenar. Pero hoy te vengo a decir que tienes un Dios más grande que tu enemigo. Hoy te vengo a decir que tienes un Dios más grande que tu problema y que tu enfermedad, que esa situación que estás viviendo. Si tu mentalidad estuviera en el reino, sabrías que tu Dios, el que está contigo, es más grande que todas las cosas. Que para Él no hay nada imposible. Y que donde no hay, Él lo puede hacer, iglesia. Pero nos jactamos y pensamos naturalmente, humanamente. Y humanamente nos dice la situación, no vas a poder. Pero una vez que tú le entregas tu vida a Cristo y que te dejas tomar con Él, tienes que aprender a vivir las cosas sobrenaturales de papá. Aquellas que no existen en lo natural, pero que por gracia de papá, por el amor que nos tiene, papá abre el cielo y obra en medio de esa situación. Es tiempo, iglesia, de no detenernos. El enemigo, créeme, se goza por detenernos. Se goza cuando frena una iglesia. El enemigo creía que con la pandemia nos iba a detener. Y eso me lleva cuando a Jesús lo crucifican. El enemigo pensaba que matando a Jesús, llevarlo a la cruz, lo iba a detener. Hasta ahí quedó Jesús. Pero no sabía que era el recurso de papá para hacer algo grande en la tierra. ¿Quieres algo grande del cielo? Atrévete a caminar en fe. Jesús nunca se detuvo. Jesús fue hasta la cruz. Y en la cruz todavía hizo lo que tenía que hacer hasta que terminó su obra. La situación del pueblo de Israel era esta. El enemigo lo había conseguido frenarlos, pero el enemigo no sabía que papá los había puesto ahí. Y eso me indica que el enemigo no sabe todo. Dile al que tienes al lado, el enemigo no sabe todo. Porque aun cuando era lo más obvio, natural, que estaban encerrados, imagino que Faraón dijo, oh, hombre, aquí, porque le llegó el rumor que habían llegado y se habían parado en ese lugar, dijo, aquí los pesco. Cuando en el cielo se estaba gestando un mover de Dios. Algo que aprendes en las situaciones difíciles. Aprendes a ver que papá no te suelta en ningún lado. Algo que aprendes en las situaciones difíciles es que donde no había luz, hay luz. No dice Génesis que no había luz, pero una vez Dios hizo luz para poder abrir, acomodar. Y así estaba el pueblo de Israel, no veían,
Pero cuando estás en Dios, aún esas situaciones aprendes a ver por dónde Dios te va a llevar. Pero necesitas fe, iglesia. Necesitas fe. Necesitas poner en acción tu fe. Areli, ¿puedes pasar, hija? Solo papá, dile que tienes al lado, solo papá puede abrir una puerta donde no hay. Solo papá puede abrir la puerta donde no lo hay. Y esa noche Dios puso algo en mi corazón. Cierra tus ojos. Yo sé que has pasado y estás viviendo por situaciones difíciles. Tal vez a la luz aquí de nosotros natural no las podemos ver, pero yo sé que hay una batalla en medio de tu vida. Tal vez puede ser problemas económicos. Puedes ver que no hay luz, que no hay camino. Tal vez has renunciado a tus sueños. Has renunciado a lo que Dios ha dicho de ti, a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Puede ser economía, puede ser enfermedad, puede ser problemas en casa. Y has dejado que esas situaciones afectaran tu caminar en Dios. Y lo único que han provocado es que te han detenido, te han frenado. Tal vez has estado estancado en el mismo lugar por mucho tiempo, porque dejaste que algo te frenara. Dejaste que algo le pusiera pausa a lo que Dios te estaba haciendo con tu vida. Pero es tiempo que hoy rompas con todo eso. Tal vez no son problemas, no son situaciones, pero tal vez has dejado de buscar a Dios y te has ido por cosas que no son de Dios. Tal vez es trabajo, tal vez son cosas que te han alejado de papá. Que hoy sea un tiempo donde sea una restauración, que sea un avanzar en Dios, que des pasos de fe. Y aunque te atrevas a llamar las cosas que no son como si fueran, que esta noche puedas declarar que esa puerta donde estaba cerrada o donde no veías que había camino, se empieza a abrir sobre tu vida. Vamos, ponte de pie, iglesia. Si hay alguien que esté en esa situación, levante su mano. Porque Dios quiere traer libertad a tu vida. Yo sé que hay algo que te está frenando, algo que te está deteniendo. Imagínate cómo sería tu vida libre en las manos de papá. Se refleja a lo que estás viviendo hoy. Se refleja a lo que hay alrededor tuyo. ¿O has dejado que el enemigo te esté frenando, te haya frenado, que te haya puesto un hasta aquí? Pero esta noche es tiempo de romper, iglesia. Tal vez son maldiciones que traemos de generaciones, pero hoy es un tiempo para romper con todo eso. Porque aun cuando el pueblo de Israel estaba caminando con Dios, todavía había cosas que lo detenía y que no lo permitía avanzar a la tierra prometida. Vio situaciones, vivió cosas en su vida que todavía
lo estaban frenando a quedarse esclavizado y decir, ¿sabes qué? Prefiero regresarme a aquel lugar. Cuando Dios tenía preparado un camino que tenía en destino a la tierra prometida. Vamos, cierra tus ojos, levanta tus manos. No sé cuál sea tu tribulación, no sé cuál sea tu situación. Tal vez hay una situación que te llevó a pensar y a vivir, llevarte a este destino de ruinas. Tal vez una situación en tu vida te hizo mantenerte y vivir lo que has vivido en ese tiempo. Pero hoy quiero decirte que papá quiere tomar tu mano, quiere tomar tu situación y tomarla en pro para que veas su gloria manifestada en ti. La Biblia nos enseña que había un terreno de huesos secos. Solamente era tiempo de profetizar, que papá soltara la palabra y que para que esos huesos empezaran a tomar vida. Iglesia, es tiempo de declarar. Esos huesos realmente no había camino, no había vida, no había nada que pudieran producir. Pero una vez que Dios soltó la palabra, empezaron a cobrar vida. Cada tendón, cada músculo se empezó a formar. Y cada parte que estaba fuera del lugar, Dios la empezó a tomar y a ponerla en lugar. Créeme que Dios es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tal vez ha habido situaciones que lo que ha provocado en tu vida es que parezca un rompecabezas, que está derramada por cualquier lugar. Pero créeme que cuando estás en la mano de papá, papá empieza a tomar cada pieza de tu vida y empieza a tomarla y a darle forma y empieza a darle sentido a aquello que no tenía sentido. Pero es tiempo, iglesia, que te levantes y empieces a creer y que no veas esa situación, no veas ese problema como un hasta aquí, sino que lo veas como un tiempo para ver el mover de Dios sobre tu vida. Montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Tú sabes tu situación. Tú sabes la dificultad que estás atravesando. Es tiempo que empieces a declarar aquello que no era como si fuera. Vamos, tómate un tiempo y levanta tu voz. Tú sabes la situación que estás viviendo. Tal vez económica, tal vez has estado estancado económicamente, pero es tiempo de declarar que hay una puerta que se está abriendo. Tal vez no habías vivido algo en tu vida, pero
habías visto que la puerta se había cerrado. Empieza a declarar esta noche que la puerta se empieza a abrir. Tú sabes tu situación, tú sabes lo que has vivido, tú sabes lo que ha causado ese problema o esa situación difícil sobre tu vida. Pero es tiempo, iglesia, de empezar a declarar que la puerta se empieza a abrir, que se empieza a abrir la puerta, que el favor de papá está aquí. Si papá está en medio de nosotros, créeme que se puede abrir una puerta en tu situación, se puede abrir una puerta de bendición sobre tu vida. Empieza a declarar, levanta tu voz, declara, empieza a abrir tu boca, empieza a creer que aquellas cosas que no eran empiezan a suceder. Papá, empieza a romper, papá, empieza a romper, Señor, todo yugo. Empieza a romper, Señor, toda mentalidad, Señor, de esclavitud. Empieza a romper, papá, toda pensamiento, Señor, nuevo que va en contra, Señor, de ti, Señor. Esta noche, Señor, se empieza a romper, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y empieza a haber palabras de bendición, Señor. Empieza a haber palabras de bendición, Señor, en mi corazón y en mi boca, papá. Empieza a haber, Señor, palabras de bendición, Padre mío, en mi boca, Señor. Empieza a romper, papá, aquellos pensamientos, Señor. Empieza a quebrantar, papá, lo que el enemigo había levantado, Señor, en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que haya libertad, papá, en medio de tus hijos, papá. Que haya libertad, papá, en medio de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Puertas se empiezan a abrir, Señor. Declaro que puertas se empiezan a abrir, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Puertas se empiezan a abrir, papá. Caminos cerrados se empiezan a abrir, Señor. Caminos, papá, que habían sido cerrados, papá, que se habían levantado un muro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, empiezan a caer, se empiezan a abrir, Señor. Déjanos ver, papá. Déjanos ver, Señor. En nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Transforma, cambia nuestra mentalidad, papá. Y poder ver cada situación en nuestra vida, papá. Sea alegre, sea, Padre mío, a veces, Padre mío, verlas difíciles, papá. Que podamos tomarlas, Señor, con la mejor actitud, Señor. Que podamos tomarla, papá, creyendo que tú estás con nosotros, papá. Y que tú aderezas mesa, papá. Que tú preparas caminos, Señor, aun donde no lo hay, papá. Y nos llevas, papá, a tener victorias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Al pueblo de Israel, lo que vivió en esa situación, que al final de lo que habían vivido, creyeran a Dios. Que se pudieran atrever a avanzar a lo donde iban a conquistar. Dios estaba preparando el camino, iglesia. Dios lo estaba preparando. Porque sabía que después de ahí iba a enfrentar ciudades más grandes. Iba a enfrentar problemas más grandes. Y lo que Dios quería dejar marcado en su corazón era: yo estoy contigo. Esta noche Dios te quiere decir: Dios está contigo. Que no importa lo que estés viviendo, no dejes de creer, no dejes de confiar y empieza a caminar en fe. Porque en la medida que camines, verás la luz. En la medida que avances, la oscuridad se va a empezar a despejar, se va a empezar a desvanecer y vas a ver la luz, vas a ver la gloria de Dios.
alumbrándote y mostrándote el camino que tienes que avanzar. No le temas a las situaciones difíciles. Gózate y gloríate que Dios está en medio de ti y que al final verás la victoria. Y lo que el enemigo había preparado para ruinas para ti, Dios lo toma para victoria en su nombre. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.